Muchísimas gracias por estar aquí y os pido de todo corazón que os suscribáis al canal para ayudarme a que progrese el canal y a que YouTube os notifique los nuevos vídeos. Muchísimas gracias de antemano y también darle al like. Os agradecería también que dejarais comentarios, hacerme las preguntas que queráis, que yo intentaré contestarlas todas. Y hoy el vídeo va sobre Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI, que transcurridos 3 años desde la muerte de su padre, pues está en un estado lamentable. Hace unos días su situación empeoró, y es que tras la muerte del padre, Camilín estaba muy unido a él, y desde ese día no ha levantado cabeza. Es un chico que está siempre, sobreponiéndose a la muerte de su padre, pero que no lo ha conseguido. Entonces, ya era un chico adicto a las drogas y y bueno, y sigue igual, y cada vez empeorando más, y cada vez más adicción, y no las ha abandonado. Estuvo varias veces al borde de la muerte, pero se negó a ingresar en un primer momento, luego estuvo en la UCI durante muchos días. Su madre lo acompaña, pero él, cuando está un poco bien, ya la echa de su lado. Em, Se niega a estar en un centro de rehabilitación, como le indica su madre, y, está rodeado de una gente que parece ser que no le conviene mucho. Es un chico, pues, que es, vulnerable, y las adicciones lo están llevando a situaciones muy límites. Lourdes Ornelas, su madre, está desesperada por el estado de salud de su hijo. Em, Ella considera que su hijo está realmente en peligro, y por el aspecto que presenta, pues muy probable que así sea. El hijo de Camilo VI, en sus redes sociales, publica instantáneas en las que aparece visiblemente demacrado. En las últimas horas, la preocupación por el estado de salud de Camilín, o de Camilo Blanes, no ha hecho más que empeorar, porque el hijo de Camilo VI lleva años enfrentándose, como ya dije, a problemas de adicción y excesos, y cada vez más, y sobre todo desde que su padre falleció, el problema es más acuciante. Se han publicado unas fotos muy inquietantes, con un aspecto físico muy deteriorado, y su madre ha intentado pedir ayuda públicamente para su hijo, porque siempre una madre hace lo que sea por su hijo. En este caso, Lourdes Ornelas ya hace mucho que está pidiendo ayuda, pero ahora lo ha hecho a través de un programa de televisión, Fiesta. Y Fiesta, que el programa conseguía acercarse a la casa de Camilín, que era donde vivía, la casa de Camilo VI, donde él vive actualmente. Y se encontraba con un cartel que había escrito Lourdes Ornelas, la madre, y que decía: "Este lugar no es una casa de culto, y menos un lugar de recreación. Absténganse de entrar, o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí", rezaba el cartel. Claro, es que Camilín es muy vulnerable, deja entrar a todo el mundo, allí entra y sale todo el mundo, y sabe Dios. Y los problemas de adicciones, él tiene dinero, entonces muchos se van a aprovechar de él. ¿A quién se refería Lourdes Ornelas en este cartel? Pues a todas las personas del entorno de Camilo que se aprovechan de él, y llegan a colarse en su casa sin el permiso de nadie, o sea, ni de Camilo, ni de la madre, ni de los familiares. Ellos entran y salen a su antojo. Los reporteros del programa que se acercaron a la casa, han presenciado unas imágenes muy desconcertantes, en las que aparecía con una pistola de bolas, Camilín, y disparaba a una periodista con ella. Parece que quiere que le graben, que se le vea. Su actitud es preocupante, dice la periodista.
Una de las veces ha salido corriendo hacia nuestra cámara con el cartel que había arrancado de la puerta, lo que demuestra que está atento a las noticias que se hablan sobre él. A él no le permiten salir. Están 3 personas con él que le impiden salir y aún así ha salido 4 veces esta tarde. Es decir, las personas esas parece que están como para cuidarle y al final él se escapa y sale de la casa. Los periodistas no se acercaron demasiado a la casa porque, temen que en el estado que se encuentra Camilín se descoloque más aún y, bueno, pues cometa algún error. La madre asegura que Camille Lynn pasó por etapas muy malas, pero que nunca ha estado peor que ahora es la época en que Camille está, pues, en peligro, como dice ella. Lourdes, la madre, en su desesperación, ha entrado en el programa de Fiesta a través del teléfono y ha expresado su enorme preocupación por el niño. Ya no es un niño, es un chico que va casi cumplir cerca de los 40 años y dice que ya no puede hablar con él. Lejos de poder mandar un mensaje tranquilizante, dice que ya no tiene nadie de confianza cerca de Camilín. Todos se mueven por intereses. Camilo solo me tiene a mí, dice, y a su novia María. Él es un adulto y no podemos hacer nada. No puedo inhabilitarlo. Claro, una persona adulta sí no se puede inhabilitar tan fácilmente y sin su consentimiento tampoco se puede ingresar en un centro. Para ingresarlo en un centro, pues tienen que inhabilitarlo. Es una pescadilla que se mueve la cola y en todos estos dimes y diretes de qué hago, qué no hago, cómo lo inhabilito, buscando soluciones, pues puede ser tarde. Por eso es acuciante que Camilo escuche a su madre y que se ponga en manos de un médico y un centro de rehabilitación. Lourdes asegura que Camilo cuando está con su novia se tranquiliza, pero parece que no quiere que lo vea. O sea, lleva una temporada que, o sea, también se aleja de su novia. Dice que ella no puede ir a la casa porque no la recibe. Me dice que es su casa y su vida. No puedo exaltarlo mucho porque no sé lo que él puede hacer con esa exaltación, porque claro, está bajo los efectos de adicciones. Legalmente no puede hacer nada. Cuando estuvo en el hospital, dice la madre, pues que tenía un 4% de vida. Ahí sí que podía tomar yo decisiones, pero ahora no puedo. Claro, cuando él está tan malito, pues la madre es la única responsable de sus bienes, de su vida, pero claro, él cuando se recupera, él es un chico mayor de edad, entonces la madre no puede hacer nada. Las imágenes de él, las últimas imágenes son conmovedoras, un aspecto físico deplorable, y incluso aparece en una foto con una peluca de su padre y haciendo un gesto de que está majara, y él no entiende cómo esas fotos ocasionan tanto revuelo, él le resta importancia, dice su madre. Em, claro, él en su cabeza no está bien, por tanto, no considera nada ese aspecto y esas fotos graves, él lo ve normal. Eso es lo que le preocupa a su madre. Su madre sigue desesperada, no sabe ya qué hacer, sigo repitiendo, y, no, Camilo no acepta su declive, Camilo no se ve mal, Camilo, no acepta, lo que dicen de él, porque él no lo ve. Y como tampoco quiere someterse a un tratamiento de rehabilitación por sí mismo, por voluntad propia, pues la situación es muy complicada y muy difícil.
Camilo Blanes, los motivos de su desaparición, que desapareció en el mes, no sé en qué mes, en septiembre, más, la ausencia que lo de no va a participar en la serie que van a hacer sobre su padre. Ahora sabemos tampoco que no participa en la serie porque los problemas de salud de Camilo no lo permiten. El joven está viviendo, unos problemas muy complicados de salud y si no se pone, sigo diciendo, en manos de un especialista, su madre lo ve en peligro de muerte. Después del verano hubo un episodio casi de muerte, ya, o sea, que esto ya se repite, em, en que su madre intentó llevarlo a un hospital, él se negó y entonces, ante la grave situación de su estado, lo tuvo que ir a buscar un helicóptero del SUMA, vida o muerte. Finalmente lo llevaron al hospital y, estuvo incomunicado y vigilado las 24 horas del día y solo tenía contacto con su madre y con su novia. El estado de salud era, de vida o muerte. Era preocupante en aquel momento y ahora vuelve a él se recuperó, increíblemente, casi un milagro, y, él luchó en ese momento, seguía luchando por su vida, estaba fuerte, estaba decidido. Los profesionales lo intentaron convencer de que tenía que recuperarse y él lo intentó, pero ahora volvió, cuando se ve recuperado, vuelve a las andadas. Em, Estos días A3 Media Televisión, junto con Buen Día Estudios, productora de, entre otros formatos, el programa de Sonsoles Ónega, han arrancado el rodaje de Camilo Superstar, una serie de ficción basada en un momento muy concreto de la vida del cantante, que es, cuando el gran éxito de Jesucristo Superstar en los años 70. Parece ser que Camilo Blanes, el hijo heredero universal de Camilo VI, que mucho del problema que tiene es por la cantidad de dinero que tiene, porque claro, puede comprar lo que quiera. Y parece ser que él no va a participar, como ya dije. Sí es propietario de los derechos de autor de su padre, que le reportan más de 200.000 euros al año, por lo que presumiblemente él o él se supone que no, pero un representante legal suyo se está haciendo cargo de las conversaciones con los creadores de la serie para que le repercuta en los derechos de autor. Em, Esperemos que esto se solucione más pronto que tarde por el bien de Camilín y que su madre vea un camino para ayudar a su hijo, porque cualquier madre estaría desesperada ante esta situación y antes de que sea tarde esperemos que se solucione. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que os gustara el vídeo y por favor suscribiros al canal. Muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.